¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión: finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. ¿Y qué hinche desmadre estamos viviendo, estimado amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Arturo, bien, desmadre. Y lo que se nos viene, 2023, se va a ver mucho movimiento y como desafortunadamente lo hemos dicho varias veces, esto va a recaer en nuestros bolsillos porque otra vez se viene un ajuste a nivel mundial. Varias piezas, varios países alrededor del mundo se están ajustando, se están autoprotegiendo y eso obviamente pues, nos va a caer en cascada, ¿no? Correcto. Y la verdad es que, bueno, antes que nada queremos pedirles una disculpa a todo nuestro auditorio porque hoy el episodio sale más tarde. Estamos grabando como pan caliente hoy mismo jueves, porque por fin mi estimado Raúl se fue de vacaciones. Chambeó, pero se fue de vacaciones, lo cual es un pequeño respiro, ¿no? Sí, ya me tocaba tener un poquito de sol. Exactamente. Pero bueno, esperemos hacerlo más seguido. Exactamente, amigo. Oye, pues mira, a ver, vamos a platicar un poquito. La idea de este es, antes que nada, es comentarles que este es nuestro penúltimo episodio del año. La verdad es que queremos darnos unas vacaciones las últimas 2 semanitas para estar con la familia y amigos y demás. Entonces, queremos hacer un episodio más enfocado a cómo cierra el 2022, qué vivimos en el 2022 y lo que se viene para 2023. Ya el siguiente episodio, que queremos hacer algo distinto, ya lo verán en su momento, para despedirnos en el año. Pero, a ver, traemos el tema de cómo estamos cerrando 2022, qué se viene para 2023. Por ahí incluso, a ver, como chisme, ya sabes que a ti te gusta Elon Musk. Por ahí chismecito, pero, fíjate que por ahí hay un chisme interesante. Del señor Dramas. Del señor Dramas, fíjate que por ahí hay un tema interesante que sus banqueros están revaluando. Ves que pues, cuando compra Twitter, pues pidió un préstamo y pues los altos intereses que está pagando a raíz de este préstamo que solicitó justamente para Twitter, están revaluando generar como un cambio a la estructura del préstamo con base a un apalancamiento en las acciones de Tesla. Y esta noticia que está como en Radio Pasillo provocó una caída un poquito de 2 puntos en las acciones de Tesla. Entonces, porque va a decir, puta, otra vez vamos a atorarnos con Tesla para poder abastecer pues el berrinche de Twitter, con independencia de, no sé si has visto por ahí que ha sacado comunicados Elon Musk ahí en Twitter ahora sí, de los archivos oscuros de Twitter, que ha empezado a sacar todo un listado, sí, güey. Entonces, así de, pues compré la empresa, vamos a empezar a sacar y publicar toda la corrupción que había en Twitter en su momento, y pues obviamente, seguramente puede haber embarrados políticos y muchas cosas por todo lo que se manejaba, pero está interesante, güey. A ver, mira, aprovechando, no me la sabía, ¿eh? Yo creo que sí. Lo sigo a este señor. Fíjate que yo tampoco, pero pues yo creo que de repente me sale en Trending Topic porque se ha vuelto Trending Topic este cuate por tanta publicación que ha estado generando. Pero la verdad es que sí. Muy bien. Ya lo tengo acá. Entonces la verdad es que sí está bastante interesante lo que está haciendo. Pero bueno, eso es parte de como un chismecito que por ahí está generando fuera del tema de los chismes políticos que aunque estamos teniendo. Oye, pero lo van a revalorizar la deuda, ¿qué? ¿Para ajustar el interés? Para ajustar el interés, o sea, al final es para que tú te apalanques, o sea, lo que están haciendo es para que el interés sea menor, lo que van a decir es ahora sí que ¿cómo llamarlo? La garantía va a ser justamente acciones de Tesla, de tal suerte que al final ayude a disminuir o que sea más garante, justamente, o mejor respaldado el crédito y por ende, pues el interés pueda ser menor, porque ahora sí que está bastante alto, entonces justamente lo que buscan es hacer eso, como decir, bueno, tengo garantía acciones de Tesla, que pues, la verdad sabemos que su evaluación ahorita es bastante buena, digo, no como a mediados del año pasado, pero pues porque ha caído, pero al final pues sí, no es lo mismo, ¿no? Entonces prácticamente es eso. Okay. Exactamente. ¿Quién fuera él para que el banco diga, no, te vamos a disminuir el interés? Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno. Y de otros chismecitos que te has perdido en esta semana, amigo, después de tus vacaciones. Platica. Temas políticos intensos, cabrón. Intensos con Argentina y Perú y pues nuestro presidente, ¿no? Ahí echando porras. Fíjate que algo más o menos ahí por ahí leí en el aeropuerto que metieron a alguien a la cárcel y que tu tío abuelo se salió a la defensa. ¿Cómo estuvo ahí? Porque, digo, creo que Perú es el que ha tenido más movimiento y ahorita trae un tema
que están en un estado, pues generado como una alerta que les permite al Ejecutivo, la Constitución, como poner un estado de alerta, ¿no? Al país. Sí, correcto. ¿Qué pasó ahí? Sí, fíjate que, bueno, a ver, primero, la familia Kirchner, ¿no? Y la señora, que es, ahora sí que fueron de los que se les ha dicho mucho que han sido de los que se han vuelto muy ricos a raíz de la política en Argentina y todo, tanto a ella como a su esposo en su momento, por estar al frente de la presidencia de Argentina y que se volvieron millonarios y, ya sabes, por hacer uso indebido de los recursos públicos, ¿no? Pero justamente ella de manera particular ahorita tiene una sentencia o está haciendo, pues más bien tiene una orden de aprehensión para poderse llevar a juicio y todo, y puede ser llevada a prisión hasta 6 años. Obviamente el tema aquí es que ya tiene fuero. Entonces, la realidad es que no sé si vaya a prosperar, pero está interesante el movimiento político que se está llevando a cabo. Y lo digo como movimiento político interesante en el sentido que al final, del otro lado de la moneda, pues tenemos a una Latinoamérica de cierta manera que trae como esa misma tendencia izquierdista, yo no creo progresista, sino izquierdista antigua, ¿no? Esta orden comunista y todo el rollo que se está generando. Entonces, obviamente, aquí lo interesante fue que el presidente hace un tuitazo donde obviamente habla de la independencia. Atinadamente es un comentario donde habla de la independencia de los pueblos, pero en el mismo tuit como que dice, casi dice que esto es una obra de los conservadores y whatever, ¿no? O sea, no con esas palabras, pero prácticamente te da a entender ese rollo. Entonces dices, oye, a ver, si estás diciendo que no te vas a meter en la política exterior, no te vas a meter en la hegemonía, o sí que en la independencia de los países, no saques ese comunicado así. O sea, al final, Argentina, tendrá que hacer su justicia interna como para poder decir, pues esta sí o no puede ir a la prisión. Lo único interesante aquí es que por fin alguien sí hace algo, porque aquí en México se ha atacado de que si el expresidente Peña Nieto, que si Calderón, que si Fox, pero no se ha visto ningún tema de ataque por nada del mundo, ni un tema llevado a juicio, lo cual, oye, si es así, yo digo que se lleven. O sea, al final si tanto se ha quejado, si tanto se ha ejecutado, me parece interesante que realmente se lleve a la ejecución de poner en tela de juicio a estos expresidentes. Pero bueno, yo la verdad es que creo que a lo mejor en un momento dado no se hace, porque si en un momento dado el día de mañana, en 2024, 2020, ¿qué será? 2030, pues resulta que entra otro presidente de otro partido, pues igual se van contra el mandatario actual, ¿no? Entonces yo creo que también por eso anda tentando al agua a los camotes, ¿no? Sí, pero sí. Es un tema meramente político. La realidad es que aquí en México, como en todo el mundo, hay pactos, hay intereses. Entonces, pues mira, sabemos que a este presidente de manera específica le gusta hacer más circo que acciones. Pero pues ahí tienen varios, ¿no? Todo el tiempo está acusando a Calderón, que está acusando a Salinas, que se está acusando a Fox. Ahí tiene a Emilio Lozoya. Y bueno, nos podemos ir todo una larga lista enorme y platicar ahora sobre eso. Así es. Pero bueno, creo que estas acciones generan un antecedente para que realmente se empiece a castigar a quien haga cosas indebidas, sobre todo por abuso de poder, ¿no? Exacto. Y en el caso de Perú, lo que pasó con el expresidente Pedro Castillo, es que al final iba a tener una sesión en Congreso, porque lo que buscaba el Congreso allá de Perú, pues era prácticamente quitarlo del poder y destituirlo. Entonces, obviamente, ante esta revuelta saca un comunicado y dice, pues él actuando en favor, ya sabes, el discurso a favor del pueblo bueno y ese tipo de cosas, habla y dice que al final va a disolver el Congreso, se vuelve en un estado de excepción y por lo tanto se vuelve que ahora sí que prácticamente todos los poderes recaen en una sola persona, en este caso el presidente, y que la forma de gobernar iba a ser a través de decretos ley. Y incluso aquí puso un toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, justamente para esta situación. Obviamente al pueblo no le gustó, obviamente el Congreso tomó acción y pues prácticamente lo detienen. Bueno, no lo detienen, sino que más bien lo destituyen, y entonces hubo 3 presidentes en un lapso de 3 minutos, porque estaba Pedro Castillo, entra el presidente del Congreso, toma la posesión para darle la bandera justamente de presidencia a la vicepresidenta de Perú. Pero aquí lo interesante fue que gente de Perú acordonó la embajada de México para que no pudiera pedir asilo y no se escapara y pudiera enfrentar pues los cargos o lo que se tenga que hacer por parte de Perú, lo cual me parece bastante interesante. Y aquí se contrapone, pues ves que iba a haber
¿cómo se llama? Una reunión, ¿no? Con todo, justamente en Perú, e incluso que ya se canceló. E incluso dentro de la agenda política de tour de nuestro presidente es que la próxima semana, no me recuerdo si entre el 14 y el 16 de diciembre, no recuerdo bien qué día, pensaba ir a Perú justamente a hacer una visita, ¿no? Sí. a su homólogo. Y pues ahorita con todo esto, pues obviamente, pues veremos en qué determina, pero vuelvo al punto, es otro antecedente de todo lo que se está provocando. Y lo platicamos en algún episodio tú y yo en su momento, con esta radicalización de izquierda puede provocar una radicalización de derecha y entonces pues no nos va a llevar a ningún lado este tipo de situaciones. Pero bueno, o sea, al final pues estamos viendo a lo mejor este tipo de actuar que no quieren vivir algo que a lo mejor en países similares, llámese Cuba, llámese Venezuela, etcétera, pues está viviendo y a lo mejor pues por eso están actuando de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, claro. a ver en qué prospera justamente todo esto, ¿no? Está interesante, Bueno, está interesante y creo que sí va a marcar ahí un posible antecedente para lo que pueda pasar para 2024 acá en México. Exactamente. Pero bueno, amigo, a ver, ¿qué nos depara para el 2023? ¿Tú qué crees? O sea, al final, a ver, de todo lo que hemos visto este año, ¿tú qué piensas que puede llegar a suceder? Y a lo mejor incluso hasta desde tu ámbito, tú en comercio exterior, ¿qué prevés en ese sentido? Pues mira, va a estar muy interesante porque ahorita lo que estamos viendo, y digo, ahorita voy a la parte de comercio exterior, pero de manera general estamos viendo pues que ahorita traemos un poco todavía el coletazo del tema de la pandemia, ¿no? Y no hablo de solamente el tema por las enfermedades, los cierres, la cadena de suministro que hubo y que platicamos mucho, sino todo el manejo de la situación económica que hicieron los países, ¿no? Sí. La deuda, brutal que traen los países, Estados Unidos, China, traemos toda la situación de las guerras, tenemos distintas situaciones que yo creo que es entre medio coletazo y todavía el movimiento que vamos a tener porque hay cosas que todavía no se terminan de consolidar, ¿no? Ni terminan básicamente ni terminan, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, me voy a lo primero que nos arrancó y que nos golpeó todo, que fue el tema de la pandemia. Pues ahorita prácticamente China otra vez volvió a tener un brote, ¿no? Un brote en el cual empezó a hacer cierres más controlados, cierres más inteligentes. La realidad es que hay que considerarlo. E incluso salió por ahí ya el primer ministro de China, no recuerdo bien su apellido, es Li, pero está medio raro su apellido es Yeqian, algo así. Y lo que dice es ojo, ahorita estamos en un tema de pandemia, estamos cerrando, viene el tema de la crisis, pero ojo, vamos a trabajar para mantener el tipo de cambio del yuan, ¿ok? Y vamos a seguir controlando todo el tema de la manufactura para que no haya afectaciones, aún con las cuestiones del COVID. Entonces, yéndonos ahí, y de esa línea me quiero agarrar para el tema de comercio, y de ahí regreso otra vez al supuesto de cómo va a afectar. Esos son cosas, Arturo, que pues la neta, para todos creo que es un alivio. ¿Por qué? Porque hay que recordar que China es la primera manufactura del mundo, ¿no? Es la manufactura del mundo. Entonces, cuando estamos hablando que van a estar controlando los tipos de cambio, pues eso también da mucha seguridad a todas las cadenas de suministro, a todas las empresas. Decir, ok, China va a seguir trabajando, va a estar regularizando, el yuan va a estar estable y por lo tanto vamos a poder hacer una buena provisión para el siguiente año. Vamos a tener menos afectación con las cuestiones de cierre de planta, de alza de costos, etc. Entonces, está bastante interesante. Nos va a ayudar mucho porque al no existir cierre de plantas masivas, al no sitiar, ¿no? Y cerrar las empresas, las ciudades, etc., y trabajar de manera más inteligente estos brotes, pues va a permitir que la manufactura continúe y, por lo tanto, eso en la logística va a evitar que los engranes se detengan, ¿no? Ya vimos en algún momento que de repente, oye, no hay mercancía, no hay chips, ¿no? No hay proveeduría de China. ¿Y qué pasaba? De repente teníamos buques saturados o en puertos, ¿no? Y se iban al cielo los costos. Y todo eso es una cadenita que si lo detallamos nos llevamos horas, ¿no? Pero
todo eso va afectando simplemente por un partícipe que es China, el principal. Correcto. Entonces, creo que esa parte está bastante bien. Y de ahí ahora lo quiero ligar un poco con el tema de las predicciones hacia dónde se ven y lo que comentan la afectación que va a tener para 2023. Ahí me gustaría tu opinión. Mucho se dice que sí, que el tema de la deuda va a impactar. Mucho se dice que los ajustes económicos, incluso monetarios, porque por ahí están sacando, y lo platicamos hace no mucho, el tema del dólar digital, del yuan digital, pero que prácticamente a donde se tiene que enfocar 2023 es manufactura china, proveeduría al mundo y consumo de Estados Unidos. El consumo de Estados Unidos representa las 2/3 partes de su PIB, ¿no? Y entonces donde dicen, ok, los indicadores principales hacia donde tenemos que ir, debemos de cuidar y debemos proteger, es el consumo. Cuando el consumo empieza a decaer, todo ahora sí se lo va a llevar a la fregada. Y ahí es en donde me gustaría ver tú qué opinas, porque aparte te dicen, oye, para el siguiente año hay una posible tendencia de que la Fed siga incrementando de manera histórica las tasas de interés. Y ahí ahora sí va a empezar a afectar el consumo, van a tratar de guardar el dinero, las acciones pueden seguir bajando porque quieren poner la lana en donde siga teniendo una rentabilidad segura y no fluctuaciones como se tiene. Eso es lo que hacia donde veo que se va a estar moviendo. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Sí, la verdad es que, a ver, retomando un poquito todo lo que hemos vivido en este año a raíz de prácticamente la intensidad del 2022 que nos recibió con el tema de principalmente la guerra de Rusia-Ucrania, que fue lo que metió presión nuevamente. Y ahí pongo un paréntesis. Creo que de los puntos que se pueden ver es como que Vladimir Putin volvió a dar como una posible alerta de un tema nuclear, ¿no? Lo cual volvió a subir justamente el valor del petróleo, evidentemente ante escasez, pues todo sube, ¿no? Ahora sí que oferta-demanda, sí, ¿no? Entonces, pero por otro lado, se pudiera prever que para 2023 pudiera acercarse y ejercer una presión o una intensificación en acuerdos pacíficos donde posiblemente Ucrania tenga que ceder algunas situaciones para que esto se dé, posiblemente. Eso es lo que se prevé para 2023. Mientras no suceda eso, ahorita justamente dentro de las presiones que está viendo es pues Vladimir Putin, pues ya sabes, montado en su macho, con sus temas, y eso vuelve a generar presión principalmente en el mercado de petróleo. Sabemos que el G20 y el G7 pues quieren controlar el tema de los precios para que Rusia no siga financiándose de ese lado. Eso es por un lado. En el tema de China, justamente lo que comentas con su política de cero COVID, obviamente, si bien ha sido mejor estructurado a inicios, pues sigue siendo un impacto porque ahorita el crecimiento de China que estábamos viendo como ese pequeño repunte, pues vuelve no descender, pero vuelve a detenerse justamente por estos cierres que está viendo. Y pues lo que se prevé justamente para el próximo año es que a lo mejor para el segundo trimestre del 2023 es que a lo mejor ya China elimine esta política, viendo cómo salen a flote con esta situación, lo que pudiera ver a partir del próximo año, en 2023, como un flujo mucho más atractivo en el tema de respecto con China. El tema preocupante yo creo que es cómo está el endeudamiento versus el PIB de los países desarrollados en términos generales, porque realmente ahorita es brutal. Sabemos que en su momento con el tema de la pandemia, una de las cosas que, por ejemplo, hizo Estados Unidos fue inyectar dinero a lo bestia a través del endeudamiento público. Entonces, prácticamente con esta situación, ¿qué hizo la gente? Pues en lugar de estar como invirtiendo y hacer cosas atractivas, pues generó lana y se lo dio a las grandes empresas porque fue y se compró un bolso Gucci, fue y se compró un Louis Vuitton, fue y hizo lo que quiso, ¿no? Y se compró un Tesla, sí. En fin. El dinero regresó a los grandes empresarios a través del consumo, como bien lo dijiste. Entonces, ahorita prácticamente Estados Unidos se tiene como que tiene un endeudamiento del 420% en torno al PIB, lo cual es brutal. Nunca había llegado a esa cifra tan intensa, ¿no? Creo que estaba en un 200% ahí por ahí del año 99, subió a un 300% más o menos a raíz del 2021, y de ahí ahorita estamos en un 420%, lo cual es brutal. En el caso de China, más o menos, por ejemplo, está en un 350%. Entonces, en el tema de los países desarrollados está alrededor entre los 350 y 420% el tema del impacto del PIB
en cuanto al endeudamiento, y desde el punto de vista de los países subdesarrollados, como es el caso de México, de manera particular, entre otros países, pues obviamente a lo que se enfrentan es al control de la inflación a través de la subida de tasas, como lo ha hecho la Fed, como lo ha hecho Banxico, etcétera. Pues obviamente por el lado de la Fed se prevé que en un momento dado la tasa de interés pueda seguir subiendo, como bien lo mencionas, hasta un posible 5%. Y obviamente esto va a seguir generando presión para que en México siga generándose, y entonces en estos países subdesarrollados lo que puede generar es encarecer obviamente los préstamos, generar capitalización, y obviamente pues eso puede dar un impacto de una posible recesión. Lo que yo sí creo que puede pasar a lo mejor en Estados Unidos es, como bien lo dijiste, que el consumo representa las 2/3 partes del ingreso en Estados Unidos en este movimiento de flujo. Pues al momento del tema de la inflación, del tema de que no hay lana, porque ya pues, la repartieron y se la acabaron, y en un momento dado el endeudamiento que tiene, puede generar una presión brutal el hecho de que se prevé que pueda bajar el consumo en Estados Unidos, y entonces ahí sí sería un impacto de ingresos importante para la economía estadounidense, y entonces un impacto económico y un tema de recesión en Estados Unidos, y veremos cómo se mueve y cómo nos puede llegar a impactar a nosotros en México, pues a raíz de la cercanía del comercio que tenemos justamente con ellos, ¿no? Entonces puede ser un impacto bastante duro y bastante interesante de cómo se está moviendo. Entonces creo que ahí sí puede haber un tema, que nos puede llegar a repercutir a nosotros en México por esa cercanía, y creo que aquí entonces México tendría que tomar una línea, una vertiente distinta, o cómo aprovechar justamente el tema del nearshoring, o incluso haber temas que creo que cada vez hay incrementando justamente el tema con China, entre otras cosas, pero al final tendríamos que voltear a ver otras situaciones que hasta ahorita lo que sí hay que reconocer es que la economía o el control del tipo de cambio a través de las decisiones del Banco de México, pues prácticamente han sido acertadas, ¿no? De cierta forma. Entonces hemos ido controlando esa parte, y la realidad es que sí está llegando inversión extranjera a México. Pero bueno, o sea, hay que cuidar ese tipo de situaciones, ¿no? Y entre ellas, pues el tema de la seguridad, que también lo hemos hablado, ¿no? Sí, y aparte, mira, esta parte del cómo nos va a salpicar, o sea, debemos de ser como bien conscientes que México lo tiene que manejar con la parte pública, ¿no? En la parte gubernamental, para definirlo mejor, y en la parte privada, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte pública, en la parte gubernamental, pues aquí tienen que trabajar con temas de estrategias de la economía, ¿no? De cómo van a estar trabajando con Banco de México para poder proteger los tipos de cambio, las tasas de intereses. Tienen que ver cómo van a estar atrayendo la inversión, tienen que dar certeza jurídica, tienen que mejorar seguridad, etc. Son esas cuestiones que México debe de empezar a trabajar para que lo que nos salpique en la medida de lo posible en lo positivo, no en lo negativo. Porque sí, la realidad, y lo platicamos, el nearshoring es una tendencia que ahora sí que es el polo opuesto a lo que veníamos manejando, ¿no? El nearshoring lo que va a hacer es que van a traer más inversión a México con la intención de poder ser más eficientes, reducir costos y tener más cerca la producción con el consumidor. El problema es que si México no da todos los elementos para poder cristalizar o consolidar el nearshoring y la atracción de inversión extranjera directa, pues la realidad es que nos va a salpicar de manera negativa, porque en lugar de agarrar esa palanca de que estamos generando un tema de disminución de consumo, aumento de tasas de intereses, una menor posibilidad de consumo para atraer traer la inversión, la manufactura, trabajar en México, reducir costos, reducir tiempos, y aún así con ello poder seguir siendo competitivos a la compra. Si no lo aprovechamos, eso nos va a salir contraproducente, porque pues vamos a estar más alejados, van a buscar algún otro país donde lo hagan. Entonces, creo que son factores donde si el gobierno mexicano lo trabaja de manera eficiente e inteligente, creo que puede ser una muy buena oportunidad para traer inversión que va a provocar mayor recaudación, mayores impuestos, mayor flujo económico, inversión de tecnología, etc. ¿no? Entonces se empieza a echar a andar la maquinaria, y eso puede jugar muy bien a favor de México. Pero ojo, a lo que voy con todo esto son factores, o sea, externos, que nosotros debemos aprovecharlo, ¿no? Y no solamente decir, ok, ya llegó
es la oportunidad. Llega una empresa y pues que se ponga como quiera, ¿no? O que mañana como Constellation Brands, ¿no? Que digan, no, mañana no te puedes poner ahí. O que vean que a las propias empresas mexicanas las están atacando, ¿no? Porque no pagan luz, ¿no? A pesar de que tienes paneles solares. O que de repente diga, oiga, pues yo me quiero ir a poner ahí, ¿no? Para poder invertir en México, venderle a Estados Unidos, a Norteamérica, a Centroamérica, etcétera. Pero veo que el presidente se está peleando con Estados Unidos por el Telecán y que el Temec, se lo quieren pasar por el arco de triunfo. Entonces, todas esas situaciones las tienen que manejar de manera adecuada porque son indicadores, son alertas que la inversión extranjera lo está viendo. Y no van a poner en estos momentos con tanta incertidumbre, con tanto riesgo hacia un 2023 que se prevé que siga o que entremos ya, porque algunos dicen que todavía no, otros dicen que ya estamos en la recesión. Si ve indicadores así, pues la empresa va a decir, ¿sabes qué? No, compadre, no le meto. Y ya será que me siga quedando en Asia, y si el consumidor quiere mi producto, pues va a tener que pagar un poquito más. Entonces, creo que son situaciones para el caso de México que incluye comercio exterior, que incluye economía, que incluye otros aspectos que se debe de jugar de manera muy inteligente para que nos favorezca en lugar de que nos afecte. Sí, no, y fíjate que en torno a lo que estás comentando, incluso se puede, ahora viendo desde el lado recaudatorio a nivel México, pues quieras o no, eso puede generar varios impactos importantes económicos en nuestro país, porque a ver, o sea, retomando un poquito el contexto general que hemos vivido aquí en México, hace poquito, si no me equivoco, en esta semana o la semana pasada, el SAT publica cifras respecto al tema de recaudación y casi una recaudación histórica en temas pues sí, una recaudación importante en temas históricos. Y yo quiero partir aquí con dos comentarios de manera principal. Creo que es bueno que la recaudación haya incrementado, eso me parece bien, pero, y ahí voy a hablar a título personal, pero, y me refiero a los que no han pagado y en grandes empresas y todo el rollo, eso está bien, o sea, no tengo ninguna bronca. Pero también a ti y a mí nos ha tocado, la realidad es que la autoridad en temas de facultades de comprobación para temas recaudatorios justamente están buscando eso, recaudatorios. Entonces, no buscan entender la naturaleza del negocio y entonces se van exclusivamente por la forma de los hechos y no por el fondo de los hechos. Y entonces, oye, puta, en el contratito te faltó el puntito, puta, no tiene fecha cierta, etcétera, etcétera. Y entonces se van por esa línea para desvirtuar el fondo de lo que sí sucede, para irse por la forma y decir, no, lo desvalido completamente y entonces recaudo y entonces pones en un estado de agravio justamente a los contribuyentes por algo que posiblemente no fue con mala fe ni nada, simplemente es meramente recaudatorio y entonces, pues sí, todo eso sube las cifras, pero prácticamente ahorcando al contribuyente por este tipo de situaciones. Y te pongo un ejemplo, cabrón. Hay una multa que se quiso justamente meter en un recurso de revocación porque era improcedente la multa. Se mete en recurso de revocación sobre un hecho del 2017 y jurídico fundamenta con el tema de la jurisprudencia del 2019 de la famosa fecha cierta por un tema del contrato. Dices, güey, esto es un evento del 2017, no me vengas a fundamentar, ¿no? Una situación con algo de 2019, algo que sucedió 2 años después, ¿no? Entonces, claro, es ridículo la forma en cómo la autoridad, entonces por esto estas cifras, yo las celebro en parte, pero por el otro lado también digo, oye, a ver, ¿cómo estás obteniendo estas cifras, no? Y me queda claro que muchas veces pareciera esta famosa extorsión, digámoslo así, de cómo estás poniendo el pie al contribuyente, a veces en asuntos absurdos. Pero ojo, hablando con todo esto, cuando vemos las cifras, ¿quién viene a rescatar justamente ese flujo? Nuevamente son los impuestos de petróleos mexicanos, de Pemex, que es justamente parte de las situaciones, porque cuando en términos reales hubo un incremento de recaudación del 9.9%, si no me equivoco, pero con el subsidio del IEPS traes una recaudación real de pérdida de menos 1.7 o menos 2 y algo, prácticamente. Y gran parte de esa recaudación importante que se tuvo fue en ISR, porque realmente hubo una desviación hacia abajo, por ejemplo, del IVA, que es tema de consumo, lo cual te da una indicación de que el consumo no se está dando. Entonces, al final, si no hay tanto IVA es porque algo está parando el tema del consumo en México y prácticamente me voy solamente todas las ganancias o los ingresos de manera importante, ¿no?
Entonces, con todo este contexto, pues para el 2023, dado que incluso no hubo reforma fiscal, pues podemos ver un tema importante por parte de la autoridad para poder recabar o generar recursos que puedan salvaguardar todos los posibles subsidios que puedan existir, para que puedan salvaguardar los proyectos del presupuesto de egresos. Y entonces, quieras o no, puede ser un año, desde mi punto de vista, escabroso. Por un lado, el contribuyente buscando subsistir por el impacto económico que podemos vivir en cadenas de suministros, en tema de impacto económico por lo que las posibles recesiones, intereses, el tema de que si quieren apalancarse con un crédito para poder salir avante con todos los pasivos que puedan tener o hacer reestructuras, pues estas reestructuras van a estar basadas en una tasa de interés más alta hoy en día. Y por otro lado, tenemos a la autoridad que va a hacer presión importante para poder recaudar. Entonces, yo creo que va a ser un año bastante duro hacia el contribuyente, porque prácticamente va a tener que cuidar dos frentes. Uno, hacer las cosas bien para cumplir con el fisco, para que el fisco no lo esté molestando y si lo molesta, pues tenga control de todo lo que está generando. Y por el otro lado es salir avante con el proyecto de su negocio, ¿no? Entonces, creo que es un punto bastante interesante de cómo se puede mover, ¿no? Sí, no. Y el tema de fiscalización, ya hace toda la semana pasada, la semana para atrás, tuve la oportunidad de dar distintas pláticas y parte de lo que les comentaba a las empresas es, oye, el SAT, no sé si viste, publicó 2 informes, ¿no? El primero de lo que me refiero es el tercer informe o su informe del tercer trimestre de recaudación, ¿no? En el año. Sí. Y me llama la atención que te dice, oye, ahí te dice en qué recaudó y ahí te dice por quién va. Y te dice de manera muy clara, oye, para mí los sectores que son de mayor riesgo, yo dije, híjole, aquí se me hace muy raro porque tienen muchos niveles de compliance de distintos rubros, distintas materias. Dice, las industrias de mayor riesgo de automotriz, textil, acero, bla, 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 de electrónicos, etcétera. Pero me llamó mucho la atención que pusiera la automotriz, ¿no? Sabiendo que cuando hay una armadora, pues hay un promedio de 100, 150 empresas alrededor que proveen la mercancía, que son empresas transnacionales, que tienen ciertos niveles de compliance, que están como muy, muy protegidas. Pero en el informe te dicen, oye, voy a ir directamente por ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí se me hacen de riesgo. Y luego te dicen, oye, las empresas con ciertos programas, como el famoso programa IMEX, que a la mañana platicábamos para un caso que tenemos, se me hacen también un perfil de riesgo. ¿Y a qué traigo todo esto? Que están buscando o están señalando que van a ir a fiscalizar a esas empresas cuando ellos representan arriba del 85%, 90% de la exportación del país. Correcto. Que posiblemente tú dices, oye, es que sí, pero son muy pocas empresas, no dan todos los empleos. Sí, correcto, las pymes y micropymes son los que dan más empleo a nivel nacional, pero esas pequeñas empresas, o más bien pocas empresas grandes, son las que hacen todas las exportaciones y son las que hacen las mayores recaudaciones en el país. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿A dónde va? Como bien dijiste, oye, pues es que en el informe, en el proyecto para el siguiente año no aumentaron impuestos. Entonces, ¿el impuesto dónde lo van a sacar? ¿Dónde van a ir a recaudar? Si no aumentan impuestos, pues ¿dónde van a sacar el aumento de recaudación? Pues de los propios contribuyentes. Ya te dijeron contra quién van, ¿no? Uh-huh. Entonces, a esto, digo, es añadiendo a lo que tú decías, pues se ve una perspectiva también para las empresas que dices, oye, pues me van a venir a fiscalizar hasta por los dientes, con malos criterios, a veces con malas prácticas, con cierta incertidumbre jurídica de cómo se están manejando las administraciones del SAT. Ahora también hay que considerar la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas, el IMSS. Entonces va a ser bastante rudo para las empresas, principalmente las grandes, porque dijeron, ya voy para allá. Y ya por último, ¿no? Porque aquí nos podemos extender muchísimo. También sacaron un comunicado, ¿no? Que dijeron, oye, aquí les aviso por lo que voy a revisar. O sea, el SAT está diciendo qué voy a hacer y contra quién voy a ir. O sea, entonces está más que claro, ¿no? Y te decía, oye, yo voy a revisar 3 puntos, bueno, son 4 principales. Y uno de ellos, así es una colita, la fecha cierta. Dice, voy a revisar materialidad de las operaciones, la razón de negocio,
voy a revisar ¿cómo se llama? Se me fue cuando haces se me fue la palabra, cuando haces simulación de operaciones. Simulación de operaciones y obligaciones generales. Esos cuatro son los que van a estar buscando. Pero ya no solamente en la parte fiscal, van a empezar a ir comercio exterior, laboral, seguridad, etc. ¿Por qué? Porque es en donde más lana van a impactar. Ya no solamente se van en un tema de una multa de, no presentaste una declaración anual o una declaración mensual, ahí te va tu multita de lo que sea, 50,000, 30,000 pesos. No, se van a ir a un tema en donde haya generado a través de estos elementos algún beneficio fiscal indebido y sobre eso lo van a tumbar y le van a cobrar multas altísimas. El SAT ya dijo, ya voy para allá a este tipo de perfil de contribuyentes principalmente, y ahora sí, agárrese quien pueda. Entonces va a ser un año, ahorita que entraste por esa parte de la fiscalización, va a ser un año complicado, yo creo, para las grandes empresas. Sin dejar de lado que a las personas físicas, a los pequeños negocios, también los van a tratar igual. Correcto, sí, definitivamente, porque justamente para ello necesitan recaudar y va a ser un año complicado. Entonces, de cierta manera, la recomendación hay que ser conservadores en el punto de vista de no malgastar o no malapalancarse o no solicitar créditos que a lo mejor no necesitan o simplemente por un tema que no te va a generar algún rendimiento futuro. O sea, al final, si buscas un crédito por sí, entonces puede ser un impacto importante en tu economía ante esta situación. Entonces simplemente hay que ser un poquito cuidadosos en qué elegir, en qué hacer y cómo hacerlo. Y bueno, buscar en la medida de lo posible hacer lo mejor. Ahora sí que desde el punto de vista fiscal, pues un contribuyente bien portado, es decir, cuidando todas las aristas, y es cuando a nosotros nos gusta llamarle como la asesoría en 360 grados, porque nos gusta ver al contribuyente de diferentes perspectivas ante actos que pueda generar o hechos que pueda generar para poder protegerlo en la mejor medida posible en todos los asuntos que conlleva a una actividad o un asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que son como puntos interesantes que puede ver. La verdad es que veremos cómo se mueve el cierre de este año, ¿no? Esperemos que tengan una cena de Navidad muy a gusto. y que el próximo año sea bastante interesante. No sé si quieras agregar algo más, mi estimado. No, nada. Platicamos de muchas cosas, pero bueno, así son estos temas. Empiezas por uno, te vas en el otro. Todo está de algún modo conectado a distintas escalas. Pero bueno, no, basta. Creo que tocamos varios puntos. Habría muchos más que tocar, pero bueno. Más bien, aquí es importante, como siempre decimos, estar al pendiente de lo que esté pasando para evitar que ya mañana nos llegue sin prevención el trancazo, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en este episodio, en su podcast de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y Apple Podcasts. Y obviamente estamos en nuestro video podcast en YouTube. Suscríbase, dele la campanita, comparta, por favor, no sea malo, y comente, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.